Así es, 33 es el capítulo del Éxodo donde vamos, de los versículos 7 y 8, y así dice la palabra de Dios. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento, a una cierta distancia, y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En hebreo la palabra dice... En hebreo, el primero de los dos versículos que leyó Vero dice: Umoshe ikach eta oel benatalo mihutz la mahané, arjek mina mahané. O sea que Moisés puso la tienda, la estableció, la erigió, sería, por fuera del campamento, a una distancia, dice, arjek, como alejado del campamento. Y la llamó, como bien decíamos, Oel es tienda, Moed es del encuentro, de la reunión. Y bueno, y veía colme aquella dona y etzel Oel Moed ayer mi Ángel. Y todo el que buscaba encontrarse con el Señor es como que iba hacia afuera del campamento. Es el primero de los templos. No sé, vos sabés que no sé. No sé, acá hay toda una discusión en términos que hay que poner en contexto del capítulo en el que estamos. Estamos ¿No es el preludio del templo de Jerusalén? ¿No? No, eso sí. A eso me refiero. Sí. No, pensé que dijiste como el primero. Claro. Acá hay como varias cosas que hay que poner en contexto. La primera es, estamos en el capítulo 33 del libro del Éxodo. Un par de capítulos para atrás... Sí, más o menos, un par. Estaba el tema del becerro de oro. Sí, lo hemos tratado aquí. Venimos siguiendo. Exactamente. Ahora, después del becerro de oro, estaba la idea de empezar a erigir un templito, un tabernáculo, un mishkan, un santuario. Sin embargo, está incrustado estos versículos acá, de manera tal que los sabios del pueblo judío no saben y no se ponen de acuerdo si la cronología del texto bíblico en estos capítulos es como lineal o no. Me explico. Una cosa es decir, continuidad, claro, hay una irrupción de otro lugar. Exactamente. Midrash, no. No, todo. Es la literalidad. Bien. Pero hay como cosas extrañas. No queda claro si lo del becerro de oro fue ahora mismo, digamos, hace un ratito, entre comillas, o fue bastante más atrás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si está establecida esta tienda de Moisés como tienda del encuentro, si ya está iniciada la construcción del tabernáculo, que si no está iniciada. Claro. Y no es lo mismo si uno lo lee cronológico o no. ¿Por qué? Porque el contexto del becerro de oro es muy importante aquí. Muy, muy importante, porque había como un hartazgo ya divino, que después se va a repetir, con respecto a la actitud del pueblo. Llama al pueblo, un par de versículos antes, en este mismo capítulo 33, llama al pueblo y le dice que es un pueblo de dura cerviz, o sea, testarudo. No entiende. Un pueblo como muy testarudo. Dura cerviz es como que tiene el cuello duro, ¿viste? Sí. Esos tipos que no son flexibles, porque tienen todo duro y no pueden mirar para un costado ni para el otro, ¿no? Y no tienen ninguna flexibilidad. Entonces, esta imposibilidad de flexibilidad, de testarudez, de soberbia en cierta forma, es criticada por Dios. Rigidez, tal cual, rigidez. Y es criticada por Dios, especialmente después del becerro de oro. Entonces, Dios le dice a Moisés, un par de versículos antes aquí, le dice, mira, vos vas a entrar, pero yo ahora no los voy a acompañar. Fíjate vos, es muy raro, ¿no? En el capítulo 33, dice, yo le voy a dar esta tierra a la cual van a entrar a tu generación. Pero fíjate esto, el capítulo 33, versículo 3, dice que ustedes son un pueblo duro de cerviz. Lo ele bekirbeja. Yo, dice Dios, no voy a ir con ustedes. No voy a residir entre ustedes. Así que fíjate, cuando dice no voy a residir entre ustedes, ya estaba dada la orden de hacer un santuario para que Dios resida entre la gente. Entonces vos decís,
momentito, la orden estaba dada, vino el becerro de oro, Dios le dice, ok, van a ir a esa tierra, pero yo no necesariamente voy a ir con ustedes. Hay como una especie de enojo y de distancia. Entonces, ¿qué hace Moisés? Afuera del campamento, a distancia, dice, ok, si Dios se va a la distancia, yo me voy con él, muy bien, y me voy a la distancia, a ver qué hace la gente. A ver si esperan cómodamente que la presencia divina venga a ellos, o ellos van a donde Dios o ellos está. van a buscarla. Y me parece que esto es espectacular en este sentido, y yo así creo que sí es cronológico de que todavía no empezó la construcción, solo estaba ordenada. Construyan un tabernáculo, pero no estaba todavía hecha la obra en sí misma, que es cronológico como está en el texto bíblico. En ese era un sentido, tabernáculo para peregrinar, era un no para tabernáculo, establecerse. exactamente. El pueblo tiene que seguir su el peregrinar. pueblo tiene que seguir su peregrinar, pero hasta de manera metafórica y real a la vez, en distintos planos, alejarse para que vos me vengas a buscar, en realidad es una búsqueda. Es decir, Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy. Pero no es yo me voy ofendido y enojado para que no vengas conmigo. Si quiere venir, venga. Claro, pero yo me voy esperando, tipo, viste, como el que me voy, pero todo el tiempo te estás fijando para atrás si te siguen. ¿Viste esa imagen? ¿No? Bueno, como diciendo, sí, me voy. Pero ¿quién viene? Ver quién viene. Y esto está bueno en el sentido de que hay como un intento de que el ser humano no se quede pasivo, sino que vaya a la búsqueda de lo divino, aun cuando esté a la distancia. ¿No? Ya el tabernáculo contempla la presencia y la carpa del encuentro, la presencia de la tabla allí. Claro, pero esta es una carpa, como parece como una carpa privada de Moisés. Pero ahí están las tablas. Todavía no. Todavía no es una carpa de Moisés donde no hay nada. Y está solamente la presencia divina que se manifiesta, la Shekinah, que se manifiesta en el pilar de nubes, una especie de columna de nubes, que la gente, dice el texto que leímos, va a ver y se queda como medio maravillada. Y cuando quieren encontrar la presencia divina, van hasta ahí. Entonces me parece que... todavía no está la tabla. No está, las tablas están. Claro, pues las vimos las tablas. Las tablas las vimos, claro. Pero digo, la construcción del tabernáculo, claro, vos preguntás con mucha razón, ¿y dónde están mientras tanto las segundas tablas? Claro. Las segundas tablas, en realidad, ya fueron entregadas, pero pasaron 40 días de búsqueda de perdón. Claro. Y Moisés volvió a escribir de vuelta. Deben haber estado con él. Y seguramente estaban tenés razón, estaban entonces es dable suponer que estaban en esa misma tienda. Porque es el lugar de la alianza, la carpa es el lugar del encuentro. A eso se refería la consigna de ver hoy, ¿no? Me gusta esa idea, yo no lo tenía pensado, pero es probable. Ahora, fíjate que cuando Moisés, ya mucho antes, en el capítulo, si no me equivoco, 18, creo que eso es correcto, el capítulo 18, lo voy a ir buscando mientras lo voy diciendo, él ya avisa que va teniendo, ¿te acordás cuando se encuentra con el suegro, con Jetro? Él atiende, en cierta manera, a los requisitorias del pueblo, atiende en su tienda. Y la gente iba a la tienda... le da la vida. ¿No? Como a resolver algunas situaciones como que la gente lo consultaba desde la mañana hasta la tarde. Y la gente estaba viendo que se cansaba, y especialmente el suegro, y él iba, la gente iba a esa tienda, con lo cual había una tienda de Moisés previo a todo el momento del Sinaí. Había como una especie de, esta es mi oficina, ¿viste? Despacho. La carpa pone el despacho de Moisés, ¿no? Como la banderita, y ahí estaba. Ahora, siempre estaba dentro del campamento. Lo novedoso es que acá está afuera, y que busca que la gente lo busque. Está bueno. Para empezar. Sí, pero además que para empezar, para que el pueblo entienda que siempre Dios está un paso adelante también, ¿no? Porque esta carpa, como decíamos, es una carpa que se mueve. Sí. Es una casa que viaja, digo yo, y que en el viaje Dios la habita, y como también que Dios ha elegido un lugar donde estar. También se puede entender así, digamos. Dios ha estado siempre con el pueblo, ahora elige dónde estar, y empieza como a crear el sentido del culto sobre el lugar de la carpa del encuentro, para que el pueblo entienda que para llegar al lugar donde Dios está siempre hay que caminar.
De hecho, va a ser esa la experiencia del pueblo. Sí, todo Y el tiempo. Todo el tiempo, digamos. O sea, las grandes peregrinaciones al templo indicaban eso, que el pueblo es un pueblo peregrino, que está en marcha, que está en camino, que su destino final no es la Jerusalén, sino aunque esa sea... Claro, es combinada. Exacto. Es esa y es aquella otra. La del celestial. La del cielo, digamos, ¿no? Y me parece que en eso es bueno también verlo de esa perspectiva, que está más allá. Que está con el pueblo, pero un poquito más allá. Porque si no, este pueblo le ha demostrado a Dios que en cuantito Él se hace a la medida de ellos lo hacen a Dios a la medida de Él. Bueno, el becerro, decíamos, fue eso, Exactamente. ¿no? El becerro terminó siendo el Dios que ellos quisieron construirse, decíamos, ¿no? La proyección de Dios que ellos tenían, lo que les salió de Dios. Dios después dijo, bueno, muchachos, soy algo distinto de todo esto, por lo tanto vamos a romper la imagen que ustedes tienen de la divinidad por todo aquello de lo que significa el becerro, de las deidades que ellos habían embebido en su experiencia en Egipto, y entonces es necesario romper con esas deidades para encontrarse con el rostro del Dios verdadero. Parece como que esta experiencia, para hablarlo en términos que se pueda comprender, esta experiencia sirve para decir de aquí en adelante, yo me pongo siempre un poco más allá, porque si no ustedes hacen un Dios a una medida de ustedes que no termina de ser real. Está bueno, me gusta. Y también me parece como, tal vez como sintomatológico el hecho de que sea una tienda y no algo como más sólido. Claro. Me explico. Si no, es un buen maestro. Lo sólido, que parece sólido, en realidad a la larga uno se da cuenta que la solidez es como una ilusión, ¿no? Eso nos pasa en la vida cotidiana a muchos, en donde vos pensás que esto consiste está, ¿no? hasta llegue. Claro, está todo consistente, está todo firme, está todo... Claro, y cuando vos te das cuenta que en realidad la solidez no depende de una pared, sino del camino. Depende del camino o depende de el vínculo que sucede bajo ese espacio. Entonces me parece interesante señalar la idea de la tienda versus la casa. Claro. O sea, es que este pueblo tiene que seguir caminando. Tiene que seguir caminando y tiene que entender que lo que parece efímero, en principio, termina siendo lo más... lo que más abre... Lo más duradero. Claro, y lo que parece lo que más abre duradero, lo que permanece. Abre claro, lo que permanece. Sí. Porque lo que permanece no está en ningún modo reflejado en todo lo que se muestra en el camino, es otra realidad, es el Dios. Es increíble que a pesar de la importancia que tuvo el Templo de Jerusalén en la historia judía, el pueblo judío siguió peregrinando y existiendo sin sin esa casa. Claro. Y la casa no te garantiza justamente la durabilidad, ¿no? Los personajes primeros, el otro día... Él es. Por supuesto. Yo soy, diles. Yo soy. Los personajes primeros... Aquella definición de Dios a Moisés. ¿Qué le diré? Yo soy. O sea, no hay otro que le dé consistencia al pueblo, sino yo que soy. Es Él. Es Él el lugar. Es Él el lugar del encuentro. Y Él es el lugar, en hebreo, Amakom, que significa el lugar, es uno de los nombres de Dios. Claro. Lo acabas de decir. Claro, es el lugar. Es interesante porque además hasta desde el punto de vista material y bien gráfico, el pueblo judío nace dentro del seno de las pirámides, claro, de los grandes constructores, claro, en donde parecía que el espacio iba a garantizar eternidad y un espacio sólido. Como las pirámides están, pero el pueblo egipcio, la civilización egipcia se perdió. Fíjate, Marce, trayendo la tradición nuestra, el nacimiento del Dios viviente que para nosotros en un pesebre. Bueno, eso es genial porque sigue en la misma línea. Claro, en un lugar inhabitado, efímero, frágil. Y rápidamente ese lugar tienen que huir de frágil, ese lugar. Tal cual. Por eso yo decía, donde es increíble como Dios se muestra lo frágil, ¿no? Lo frágil termina siendo mucho más poderoso, ¿no?, que lo que parece en primera vista sólido, algo firme, bien así firme y... ¿Viste hay una expresión de Dios a Pablo? En tu debilidad se muestra mi fortaleza. Mirá qué bueno Pablo, eso. ¿no? Como que dice, por 3 veces le pedí que me sacara la espina que llevo clavada en mi carne, que no se sabe mucho de qué se trata esa espina.
y 3 veces le dijo, te basta mi gracia, porque mi fortaleza se muestra en tu debilidad. Está muy bueno eso. Como que Dios se hace fuerte en lo pequeño, en lo frágil, en lo inconsistente. Nosotros siempre, ¿no?, intentando competirle a Dios en nuestra condición de enano. Yo digo siempre, viste, somos como los chicos petizos que buscan pelear con los grandotes, y sabe vos, se le va mal, le va a ir mal, digamos, no hay forma que le vaya bien. Y Dios se debe pegar acá risada con nosotros. ¿Qué hace este petizo haciéndose acá? ¿Qué, digamos, no? Petizo agrandado. Petizo agrandado, digamos, ¿no? Me parece a mí que en algo de eso también, bueno, y la paciencia de Dios también para darse a conocer, para esperar al pueblo, para volver a invitarlo, Sí, para volverlo al genial. camino. Además son todos como mensajes tipo arquetípicos, Sí, sí. en donde se va construyendo a poquito una identidad, se va construyendo la idea de lo divino también, y cómo nosotros podemos pispear algo de eso. Entonces vuelvo a decir que los patriarcas habitaban en carpas. Claro. Los primeros personajes bíblicos que habitan en casa, ¿sabés quiénes son? El primero que habita en una casa es Lot, cuando se va a Sodoma. Claro, mil de Es decir, pelote se le arma. Sodoma es símbolo, parece que era símbolo de desarrollo y casa, ¿no? Fíjate, lo que quieren construir en Babel, esas construcciones que parecen Claro, tan sustentadas, importante, ¿no? tan fuertes y arraigadas, terminan siendo una ciénaga. Y aquello que es más frágil, suave, chiquitito, Pequeño. a merced de, y que vos lo sabés, Carperi, una pero carta, está él. eso termina siendo más duradero. Cuando el rey David quiere construir el templo de Jerusalén, nunca me olvido esa escena, a la noche le dice a Natán, al profeta, le dice, voy a construir el templo, porque yo habito en una casa espectacular de Y cedro, Dios está en y las tablas, el arca, Están ahí en tirado esta- en el piso. Claro. Y Natán, el profeta, tiene un sueño en donde Dios le dice, No va a ser él. mirá, además de que no va a ser, le dice, yo andaba por el desierto muy cómodo en una tienda y nunca pedí que me construyan una casa. ¿Por qué me quieren construir una casa? Siendo muy cómodo en una tienda. Es espectacular ese sueño. Muy buena. Esas palabras de Dios que le manda, digamos, a Natán en los sueños para que él se levante y le diga a David, no vas a construir un templo. Pero el argumento divino es, yo te pedí un templo, yo andaba muy cómodo en una tienda en el desierto. Seguimos en este diálogo de hermanos. La lectura elegida es Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 8, la carpa del encuentro. Algunos mensajes que fueron llegando, Padre Javier, Rabino Marcelo, dice Andrés, mi encuentro con Dios es a través de la oración, el Santísimo en la parroquia, Nuestra Señora de la Merced, Bueno. y realmente en el rosario que dejo debajo de mi almohada, dice Andrés, que le dicen Cato, que manda un abrazo a los dos. Gracias. Maricel Gracias. dice una pregunta para el padre y también para el rabino. Bien. ¿Esto que están charlando quiere decir o confirmar que Dios no es una imagen, es espíritu? ¿La carpa significaba solo encuentro? Pregunta Maricel. ¿Qué pregunta? Bueno, por lo menos en la tradición judía es como imposible asociar a Dios con una imagen. Claro. Primero porque la imagen es algo que no cambia, Claro. que digamos envejece, y no puedes encasillar a Dios en una imagen, es limitada una imagen siempre. Claro, claro. Entonces, el hecho de que la carpa es un ámbito de comunicación, ¿no? Decíamos que desde la metáfora, la carpa era mucho más sólida que una casa. Totalmente. Uno podría decir, bueno, y que un templo. En última instancia, cada templo, sea iglesia, sinagoga, mezquita, busca ser una carpa del encuentro, Claro, una tienda claro, del claro. encuentro. Más allá de las paredes, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que va más por la escucha que por la vista. Totalmente. La vista va más por la imagen y la carpa en el encuentro va más por la escucha de lo Así divino. es. Sí, sin contradecir esto No, por último supuesto. que decías, para nosotros sí, porque de hecho Dios toma rostro Claro. en la segunda persona de la Trinidad, en la carne, que el Hijo del Hombre, o Jesús, el enviado del Padre, toma por la obra del Espíritu Santo en el seno de María. Y allí el rostro de Dios se hace concreto para nosotros. Claro, Es claro, decir, que además cuando muere y resucita Jesús,
se hace eternamente joven, por así decirlo, no para contradecir, sino para reafirmar está esto perfecto. mismo que decías, ¿no? Así que bueno, ahí hay unas saludables diferencias en nuestras perspectivas. Pero yo quería contarles un poquito también. Esta radio al principio se llamó Radio de Encuentro por la carpa del encuentro. ¿Estamos hablando de qué año? Un poquito, muy cerca de Moisés, pero no tanto. O sea, de David, el rey David. No, año 95. 95. 95. Mira, vos, en el 95 tenías 5 años vos. Sí, 4 y medio, más o menos. No, estábamos iniciando el proyecto. ¿Y a quién le puso Radio Encuentro? Nosotros, los curas que Mirá estábamos vos. en eso. A mí particularmente me vino esto de... Nace de un programa de radio que hacíamos, llamaba Lugar de Encuentro. Ajá. Lo hacíamos con unos grupos universitarios. De ese programa de radio que hacíamos en Radio América, aquí en Córdoba, los domingos a la tarde, un grupo universitario vino, bueno, ¿por qué no llamamos a la radio como se llamó el primer programa? Lugar de Encuentro. Pero después tomó forma, a mí, dentro mío, porque la carpa del encuentro es el lugar donde se da la manifestación de Dios y el vínculo con nosotros. Ujú. De alguna manera allí el cielo y la tierra están Unidos. se están tocando, digamos, ¿no? Y representa para nosotros también la persona del Hijo del Hombre, Jesús, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Se llamó Radio Encuentro. Radio Encuentro, claro. Mirá vos. Después nosotros en el camino nos encontramos con la gente de Radio María, que ya estaba funcionando en Italia. La historia es muy, muy graciosa. Nosotros decíamos, esta radio tiene que estar en otros lados. La radio de encuentro esta no puede quedar en Córdoba. Claro, y ya descubrieron que había una radio. No, y nos Radio preguntábamos, ¿debe haber algo en el mundo que esté...? Y apareció lo que había en el mundo, empezando a estar en otra parte del mundo. Y siempre lo O sea, cuento Radio yo. María, ¿cuándo empezó? Radio María, en la inspiración nace en el corazón de uno de los fundadores del año 79. Ujú. La primera radio, año 82, 83, después se hace Radio Nacional en Italia, año 87, 88, 90. Como va muy bien, dicen, ¿por qué no vamos a otras partes del mundo? Y entre las primeras que aparece estamos nosotros. Y ahí cambia de encuentro. Y ahí a- cambió el nombre y cambió la misión. Claro, Pasa así en la Biblia, ¿no? pasa. Cuando Hoy te cambian el nombre, te cambian la te voy a misión. contar algo simpático, que justo hoy a la mañana le contaba a los chicos en la escuela. Ujú. Porque hoy festejaban el Día de la Tradición. Mira vos. El Día de la Tradición. Entonces estaban todos los chicos disfrazados como gauchos, algo de folclore. Y yo les contaba, y esto vas a ver que tiene que ver con la radio, que la palabra tradición en hebreo se dice masoret. Ujú. Y hay una materia incluso en la escuela, masoret. Masoret es tradición, que viene a su vez de un verbo cuya raíz es la M, la S y la R. Meser. Si yo quiero decir, yo transmito, ani, yo, moser. Como moser. Entonces, de ahí viene la palabra, ¿sabes qué palabra viene? Emisor. Claro. Emisor viene de moser, en hebreo, transmitir. Y de ahí viene la palabra misa. Porque viene de emisario. Emisario. Emisor, emisario. Enviado. Enviado quiere decir alguien que transmite, Con lo cual la raíz de la palabra misa es del hebreo, de una transmisión que se hace. Es como una misa es como una transmisión de tu voluntad, de tus deseos, de tu Sí, espíritu. sí, sí. ¿No? Y quiere decir que la palabra emisor y emisora, como una radio, está asociada a la tradición, A a la la tradición tradición. hebrea. Increíble. Desde la etimología. Que es la riqueza de la más grande. Después se pone en palabras, digamos. Sí, ¿no? por supuesto. Se pone por escrito, pero lo más rico está en ese momento. Mira qué bueno, así que estamos en la radio que antes se llamaba Encuentro. Radio Encuentro. La carpa del encuentro. Nosotros pensamos, cuando le hicimos a la radio, además en su edificio, pensábamos en eso, que es el lugar del encuentro. Bueno, lo sigue siendo. Bueno, y vale la pena también detenernos en la imagen que Francisco plantea para el mundo en su transición, que él piensa la cultura en la que vivimos como una cultura del encuentro. Yo creo que ahí tiene también la imagen él de la carpa del encuentro, en esa cultura del encuentro, ¿no? Es que no hay otra, o estás en contra o encuentro. Sí, sí. El problema es que hay demasiados en contra.